Nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos tiempo para abrir nuestras Biblias. Estamos tratando de entender el mensaje de la Biblia mirando desde el panorama completo para luego recién empezar a hacer los estudios de contexto o exégesis. Hoy quiero que hablemos sobre este tema de los tiempos en la Escritura, pero específicamente relacionados con la permanencia de Israel en la tierra prometida. El lector ocasional a veces pierde de vista los compromisos de Dios para con Israel y la tierra prometida. Reitero que esto es para tener en claro ¿qué escuela de interpretación debemos adoptar? A raíz del concepto que la Iglesia reemplaza a Israel, concepto que salió o se fue formando en todo lo que es el catolicismo y quedó impregnado en el protestantismo, en las iglesias de la teología del pacto o reformadas. Entonces, saber el tiempo que estuvo Israel en la tierra y cómo Dios está comprometido con darles esa tierra es muy importante para mostrar que la correcta escuela de interpretación debe considerar 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles e iglesia. Vamos a estudiar en este momento tres aspectos importantes. Primero, los contenidos del pacto abrámico, es decir, qué es lo que Dios le dijo a Abraham. Luego vamos a ver los contenidos del pacto mosaico, Deuteronomio 28, para darnos cuenta de qué cosas iban a permitir las bendiciones y qué conductas iban a permitir la disciplina o el castigo. Y en tercer lugar, los contenidos del pacto palestino. Esto es muy importante porque este es un pacto diferente del pacto mosaico y el lector ocasional a veces pierde de vista que hubo un pacto en Sinaí y hubo otro en Horeb. Los contenidos del pacto abrámico lo vamos a ver en varios textos y ustedes observen que está marcado lo que Dios le dice a Abraham. En Génesis 12:7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 15:7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, la tierra que Dios le mostró que era lo que pertenecía a la descendencia de Canaán, que era el nieto de Noé. El tercer pasaje vamos a mirar es Génesis 15, 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Para Dios, esa tierra era de Abraham, de su descendencia, pero su descendencia iba a estar un tiempo afuera, será esclava allí, es decir, en Egipto, lo sabemos por lo que nos narra la historia después, y será oprimida 400 años, exactamente 430 en total. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, Dios tiene en su programa de tiempos para hacer las cosas la evaluación de cuán perverso se ha tornado el habitante de ciertas localidades. Eso lo podemos ver con Jonás. Dios lo manda a Nínive y le dice, de aquí a tanto tiempo esta ciudad destruida. Y el rey se humilla, hacen ayuno, que era una práctica de países paganos, obviamente de naciones paganas. Dios nunca pidió el ayuno al pueblo de Israel. Fíjense el Pentateuco, no existe la palabra ayuno dentro de las órdenes del pacto mosaico. Sin embargo, el pueblo lo adquirió como costumbre de las naciones vecinas. Y dice que en el 18, en aquel día
hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Ustedes notan que Dios es el que se compromete a darle esa tierra? Entonces vamos a seguir mirando. Ahora Jacob, Dios le dice en Génesis 28, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios sigue con ese objetivo para la descendencia de Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios promete algo a Abraham y se lo pasa a Isaac y se lo pasa a Jacob, porque Dios no cambia, no modifica estas cosas. Pasamos a Éxodo 33. Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Se dan cuenta ustedes que si nosotros interpretamos la Biblia en forma literal, tal cual es lo que Dios ha dicho? Porque decir que no es verdad esto es empezar a poner en duda la hermenéutica. Y sin embargo, muchos de la teología del pacto, por poner dos pactos que no están en la Biblia como marco de interpretación, dicen, no, esto ya se cumplió. Y les puedo demostrar que no se cumplió. Porque en Génesis 15 están los límites que Dios le prometió. Y ellos utilizan mucho el capítulo de Josué que dice que Dios entregó la tierra como lo había prometido. La verdad es que si leen el capítulo 1, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ellos nunca fueron hasta el Éufrates, nunca fueron hasta el río de Egipto. Entonces hay que ser cuidadosos con las escrituras, sobre todo como están escritas. Si no hay una figura de dicción, no la inventemos. Versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Había 10 tribus que Dios le prometió a Abraham que iba a echar en Génesis 15. Léanlas por favor. Y dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Observen cómo Dios, después de la idolatría, donde la tribu de Leví se consagra para servir a Dios y que luego van a tener todo el servicio sacerdotal y levítico, Dios dice, no iré en medio de ti. Ahora vamos a ver 1 Crónicas 16. Dice el versículo 17, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Marquen esta frase, pacto sempiterno, porque eso implica que es algo que debe cumplirse sí o sí. Diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Ningún lector de la Escritura puede obviar este tema. Sin embargo, algunos teólogos pasan por encima, buscan alguna excusa para no entender literalmente la Escritura. Miren el Salmo 105, 10 y 11. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Ven que la Escritura no deja de hacer énfasis en lo que Dios ha dicho? Y cuando ustedes leen toda la historia de Israel, siempre están las dos cosas: bendiciones por la obediencia, castigo por la desobediencia. Y Dios no cambia. Tiene paciencia, pero finalmente se cumplen sus juicios. Veamos ahora a Amós, que profetiza unos 150 años aproximadamente antes de que Nabucodonosor destruya Jerusalén.
Y esta profecía habla hacia el futuro, utiliza el término en aquel día, que está relacionado con lo que se llama el Día del Señor del Antiguo Testamento. El Día del Señor contiene juicios y bendiciones. Juicios en el tiempo de la tribulación y bendiciones en el milenio. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Observen que son 150 años antes, aproximadamente. En este tiempo, 20 años después de que Amós habla, las 10 tribus del norte se van a ser llevadas cautivas por el rey de Asiria. Y 120 y pico de años después, en el 605, Babilonia, Nabucodonosor van a invadir las 2 tribus del sur que eran Judá y Benjamín, y también van a ir cautivos. Pero Dios está mirando mucho más adelante con el profeta y le está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Si estas personas del pueblo de Israel, cuando llegó el Señor Jesucristo, hubieran recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, lo que le dijo el ángel a María, que el Señor Dios le dará el trono de David su padre, se podía haber establecido. Y fue ofrecido sinceramente, de buena fe, pero la dureza del pueblo iba a permitir la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que entre judíos y gentiles se forme algo nuevo que se llama iglesia. Y el Antiguo Testamento solo habla de judíos y gentiles, nunca de la iglesia. Y aquí vuelve a repetir la frase: nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Por eso estamos hablando de los tiempos relacionados con Israel en la tierra prometida. Esto es un bosquejo general, importante, para que cuando entramos a leer las Escrituras, la línea de tiempo de los años que cada uno de los profetas fue hablando sea exactamente colocado en el periodo en que estuvo, pero también la profecía hacia dónde apunta. Esto es fundamental para entender las Escrituras. En Hechos se repite este pasaje y me importa muchísimo compartirlo. En primer lugar, porque es muy común que las teologías diferentes a la hermenéutica completa, las que toman una parte, como es la teología del pacto, utilicen el pasaje de Hechos 15 para hacernos creer que lo que estaba diciendo, en este caso Jacobo, confirma que la iglesia reemplaza a Israel. Están discutiendo, primero, por qué razón en la iglesia donde estaba Pablo y Bernabé habían empezado a discutir que, además de recibir a Cristo, tenían que guardar la ley mosaica y circuncidarse los gentiles. Y entonces no, Bernabé y Pablo salen y van hasta Jerusalén para charlar, y después que empieza la discusión, inmediatamente Pedro se levanta y dice: miren, recuerden que hace un tiempo yo, y está hablando más o menos unos 18 años, 20 años capaz, yo fui y le presenté a Cornelio el mensaje de salvación. Y Dios no hizo diferencia con ellos, porque mientras yo hablaba recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Y eso generó un cambio en mí. Ahí entendí que la visión del lienzo que subía y bajaba y me decía: mata y come, y cuando yo le decía al Señor: no, yo nunca como nada inmundo, no Señor, el Señor me dijo: lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Así que ahora termina de hablar Pedro y dice: no está bien, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Pedro ya estaba entendiendo todo esto hacía rato. Entonces se calla la gente y en ese momento Jacobo, el medio hermano del Señor, porque el Jacobo hermano de Juan ya había sido decapitado en el capítulo 12, responde diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De ellos, ¿sí?, es la idea, o de entre ellos. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Lo que va a decir Jacobo se puede interpretar de dos maneras. Sin embargo, para la escuela del pacto solo se interpreta de una. Dice Jacobo: después de esto, versículo 16, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La escuela del pacto, la teología del pacto, dice: después de esto, quiere decir después que se forme este grupo que está formado ahora, que es la iglesia que reemplaza a Israel. Así que lo que falta es reedificar el tabernáculo de David. Ahora, también puede ser que después de esto se refiere a que después que tome pueblo para su nombre, Dios vuelva a trabajar con la nación de Israel, reedificando el tabernáculo de David como se lo prometió a David en el pacto incondicional de Samuel 7. Segunda Samuel 7 tiene un pacto incondicional. Entonces, fíjense ustedes cómo no respetar lo literal del Antiguo Testamento hace que de este versículo 16 se forme una escuela que apoya la idea de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Por lo tanto, la iglesia tiene todas las bendiciones de Israel. Y es un error, porque no es eso lo que dijo Jacobo. Y si Jacobo hubiera dicho eso, está en contra de todo el Antiguo Testamento. Como la Biblia no es un solo texto, aunque si hubiera un solo texto ya es muy importante respetarlo, la Biblia tiene muchos pasajes. Y vamos a mirar en Ezequiel 37 algunos textos sobre el futuro. Recuerden que Ezequiel es un profeta exílico y él está dando palabras de aliento, de esperanza para el futuro, porque Israel va a volver a su tierra. Sin embargo, luego va a ser otra vez dispersada y luego volverá a ser traída por el Señor para el tiempo del milenio. Dice Ezequiel 37:21, les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, o sea, el reino del norte y el reino del sur. Cuando el hijo de Salomón, Roboam, decide no escuchar el consejo de los ancianos y elige el consejo de los jóvenes, Jeroboam se lleva 10 de las tribus y forma lo que es Samaria. Por eso desde ese tiempo judíos y samaritanos no se trataban. Y en el sur, fiel a David, solo queda la tribu de Benjamín y por supuesto Judá, que era la tribu de David. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, es decir, que va a ser quitada la idolatría, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Ven cuándo se va a cumplir este principio en Israel? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Este es Dios el que está hablando. No podemos tomar livianamente estos textos y dejarlos de costado diciendo no se refiere a ellos, es a la iglesia. No, nada que ver. No es eso de lo que está hablando. Está hablando de los montes de Israel, de un rey, el siervo David.
Por eso es importante respetar la hermenéutica, que sea consistente siempre. Siempre el metro patrón son 100 centímetros. Bueno, tiene que tener siempre 100 centímetros. No puedo poner en una parte 100, en otra 90, en otra 50, de acuerdo a cómo me conviene. Y eso es lo que ha hecho la teología del pacto. Lamentablemente, ha fracasado en su hermenéutica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Observen ustedes la importancia que tiene la palabra de Dios, en que Él no va a fallar a lo que ha prometido a Jacob, a Abraham, a Isaac. Esto va a suceder en el milenio y luego por la eternidad, obviamente. Vamos a resumir un poco este tema. En primer lugar, no podemos dudar que la nación de Israel recibe la promesa de Dios de que hay una posesión eterna de esa tierra de Canaán. Podemos discutir por qué salieron de la tierra. Y eso es por disciplina, por eso hay que estudiar Deuteronomio 28. Porque de 15 versículos de bendición, prácticamente hay 50 versículos de castigo. Ese punto de posesión sigue siendo algo que va a suceder, algo que Dios va a respetar y va a cumplir. Esa duda que le surgió a Ticonio y a Agustín por el 400 después de Cristo fue lo que generó la idea de que entonces, ya que no hay una nación de Israel en la tierra, entonces Dios ahora trabaja con nosotros y nosotros nos hacemos propietarios de las bendiciones prometidas a Israel. En segundo lugar, el pacto palestino es incondicional y ese es otro pacto posterior al pacto de Oreb. Fíjense en Deuteronomio 29, 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Oreb es la localidad, la tierra donde había estado, donde estaba el monte Sinaí. Ahora es en la tierra de Moab. Deuteronomio 29, 14 y 15. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, es decir, con la descendencia de estos que estaban ahora por entrar a la tierra prometida. Que estos que estaban por entrar a la tierra prometida eran los hijos de toda la generación que murió en el desierto. Toda la generación murió en el desierto porque no confiaron en que Dios les iba a entregar la tierra prometida. Y por eso los espías cuando vuelven desaniman al pueblo, aun cuando Josué y Caleb dijeron, los comeremos como a pan. Dios está con nosotros. No, ellos decían, no, son gigantes, somos como langostas, nos van a matar a nosotros y a nuestros hijos. Pues por esa razón Dios había dicho en Éxodo 33, no voy a subir en medio de ustedes, porque los voy a consumir. Y todo el tiempo en el desierto, murmurando. ¿Podrá dar carne? ¿Podrá dar agua? ¿Podrá dar pan? Y todo el tiempo era así. Entonces,
estos hijos, que son los que van a entrar a la tierra prometida, de la mano de Josué, están aquí, y este pacto palestino es también con la descendencia de Abraham. Observen Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. ¿Ven que el tema de la tierra sigue siendo fundamental? Y será tuya. Y te hará bien, Dios obviamente, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Increíble cómo Dios sigue manteniendo la fidelidad, porque los pactos con Abraham, el palestino, el davídico y el nuevo pacto son incondicionales. Solo dependen de la fidelidad de Dios para ser cumplidos. Por causa de este pacto, se le asegura que aún después de ser arrojados de la tierra prometida por la rebelión, Dios mismo volverá y los recogerá. La frase, en algunas traducciones se puede hacer, y desde el hebreo se puede hacer, es: Jehová volverá y te recogerá. Y es decir, que lo que Dios le estaba diciendo en el pacto palestino es: un día te voy a traer y te voy a poner un corazón nuevo. Un día te voy a traer acá y voy a quitar todos los dioses que vos tenías y nunca más van a estar en tu boca. Por eso hay que leer Oseas también, para entender cómo Dios, que le da una carta de divorcio a Israel, es el mismo Dios que va a volver a tomar a la nación y se va a desposar, hablando eso es una figura de dicción que implica la íntima comunión de Dios con ese pueblo de Israel, al cual constantemente Dios bendecía y ellos se rebelaban. Basta ver Ezequiel, los primeros 10 capítulos, para darnos cuenta cuando el profeta es llevado por Dios y mira lo que hay dentro del templo y ve imágenes de ídolos, ve a los sacerdotes adorando al sol, ven que le hacen tortas a la reina del cielo, que ya existía en ese tiempo. Estamos hablando de 600, 700 años antes de Cristo, que ya estaba esto, aunque después ese nombre reina del cielo se le van a dar a María, con la división católica de los que se llaman marianistas o marianólogos. Entonces, todo eso hace que la gloria de Dios se vaya de ese templo. Pero Dios le promete que esa gloria va a volver. Por eso está esos 10 primeros capítulos mostrando a la gloria que se va. Luego tenemos el capítulo 36, donde esa bendición de Dios de traerlos a la nación, a la tierra de Israel, a su pueblo Israel, va a dar lugar al capítulo 40 al 48, donde se ve que la gloria vuelve al templo. Pero es otro templo que no está construido, ni es el que van a construir en el tiempo de la tribulación. Es otro templo. Así que nos damos cuenta que, para cerrar este resumen, este panorama,
Israel tiene 3 desarraigos y 3 retornos. El primero fue cuando van hacia Egipto y recién regresan por la fiesta de la Pascua. Ese pueblo es redimido por el poder de Dios y la sangre. Esa sangre prefiguraba la sangre de Cristo. El segundo desarraigo de la tierra es a Babilonia por Nabucodonosor. Y regresan en el tiempo post-exílico bajo Esdras y Nehemías. Bajo Esdras para restaurar el culto del templo y bajo Nehemías para cuidar la ciudad. Que justamente Nehemías en el 455 a.C. recibe ese decreto del cual Daniel había hablado mucho antes, en el capítulo 9 de Daniel, explicando en los últimos versículos que desde la orden para restaurar la ciudad iba a haber 70 semanas de años. Es para otro tema. Y en tercer lugar, cuando el Imperio Romano destruye a través de Tito Jerusalén en el año 70, y aún están dispersos por el mundo. En la tribulación, muchos de los que vuelvan van a ser perseguidos. Eso está en Apocalipsis 6 al 19. Y están esperando, no conscientemente, porque no son conscientes de eso, pero sí son conscientes de algunas promesas del Antiguo Testamento. Cuando uno habla con los rabinos, entienden que el Mesías va a volver en cuanto las naciones empiecen a respetar la ley mosaica. Ese es el objetivo que tienen los mesianistas, que guardemos la ley mosaica. Pero la iglesia no tiene nada que guardar de la ley mosaica, porque está en Cristo y ya tiene todas las bendiciones espirituales. No le falta nada, está completa en Cristo. Lo que tiene son una ley nueva, la ley de Cristo, que en algunas cosas coincide con la ley mosaica, pero no es la ley mosaica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos predica acerca de la ley. No son 10 mandamientos, son 613. Pero no estamos para hacer eso. Este resumen quiere dejarles grabado este concepto. Dios le prometió a Israel la tierra. Aun cuando fueron disciplinados porque el pacto mosaico exigía que Dios cumpla su palabra, recuerden que un pacto era ratificado con la sangre de un animal. Y ese pacto exige que las dos partes cumplan. Cuando el pueblo cumplía, Dios los bendecía. Cuando el pueblo desobedecía, Dios enviaba un orden de juicios. El final era el desarraigo. Y eso es lo que pasó. Y Dios va a cumplir de traerlos nuevamente porque el nuevo pacto, esa sangre del nuevo pacto que el Señor les dijo en su última cena a los discípulos, es la que garantiza la forma de limpieza que le va a dar a toda la nación cuando vuelva a trabajar con ellos. Y eso va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 años de tribulación, recién va a pasar eso. El libro de Daniel nos da 75 días de tiempo para limpiar a Israel, para restaurar la tierra, para que se pueda poner el milenio, para hacer el juicio de las naciones vivas, mostrado en los cabritos y corderos de Mateo 25. Y además, Israel, que va a pasar bajo la vara, tiene que tener el Espíritu Santo, cada uno de esos que van a ingresar al milenio, para que nadie le enseñe a nadie la ley de Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo.